yo creo que este sí va a ser el último video al final que vamos a ver hoy. Tenía pensado ver uno más, pero es que este dura 40 minutos. Yo creo que voy a aprovechar y antes de que termine junio voy a hacer otro video de reacciones. Porque hay dos videos del Primon que quiero ver, o sea, relacionados con el mes del orgullo. Pero bueno, vamos a hacer que este sea el último video de hoy, ¿ok? Yo creo que es lo mejor. Este canal es el significado de todos los títulos de Breaking Bad. Ya aprovechando, este canal que es buenísimo. Quiero ver este video que justamente Joel, mi moderador y gran amigo, me ha recomendado ver. Y obviamente, como no, tiene que ser de Hitman. Así que vamos a ver qué tal. Breaking Bad es una serie que no deja nada al azar. Está llena de detalles ocultos, metáforas y simbolismos, y sus títulos de episodios no son la excepción. Cada uno tiene un significado especial, ya sea una pista sobre la trama, un guiño al destino de los personajes o una referencia oculta que enriquece la historia. En este video les traigo los significados de los títulos de todos los episodios. El primer capítulo se titula Piloto. El significado del episodio se explica por sí solo, es el episodio inicial de la serie, el punto de partida. Los episodios piloto también se encargan de presentarnos a los personajes más importantes y el capítulo lo hizo de una buena manera. My name is Walter Hartwell White. Skyler, you are the love of my life. Walter Jr. You're my big man. Carmen, this is my sister Marie. Little toast to my brother-in-law. Come here. Pinkman? Sin embargo, en algunas versiones en español se le conoce como El principio del fin, un título que adquiere un matiz mucho más simbólico. Esta frase no solo indica un comienzo, sino que anticipa que ese inicio ya lleva consigo el germen de la destrucción. Es un juego de palabras que encapsula perfectamente el tono de la serie. Todo lo que empieza aquí inevitablemente nos llevará hacia un final oscuro, y como dato curioso, en algunos Blu-ray de la serie, el primer episodio simplemente se llama Breaking Bad. El gato en la bolsa es una frase que continúa en el siguiente título y hace referencia al cadáver que tienen en la casa, es decir, Emilio, y la bolsa está en el río, parte 2 del título anterior, es decir, que completa la frase el gato está en la bolsa y la bolsa está en el río, haciendo referencia a una línea de la película La mentira maldita de 1957. A la mierda. Cat's in a bag and the bag's in a river. Esta frase significa que el problema ha sido resuelto. En este caso, Walter ha matado a Crazy 8 y se deshizo del cadáver, mientras que Jesse se deshizo del cadáver de Emilio. Hombre cáncer. El título se refiere a que Walter finalmente le cuenta a toda su familia sobre su cáncer. Sin embargo, el título también podría aplicarse a Jesse, dada la forma en que sus padres lo tratan en este episodio como una especie de cáncer del fracaso que podría propagarse a su otro hijo, Jake, y también es una referencia a un personaje de los Expedientes X, puesto que Vince Gilligan trabajó en esa serie como productor y escritor. Materia gris. El título se explica por sí solo. Aquí es donde descubrimos por primera vez a Grey Matter y qué papel desempeñó Walt en su concepción. Un loco puñado de nada. Un puñado de nada significa que uno carece de cartas valiosas en su mano de póker y debe fanfarronear para ganar, algo que hace Walter en su juego de cartas con su familia, en donde Hank pierde porque siempre lo ha menospreciado, un gran simbolismo de su relación. Por otro lado, Walter también termina el capítulo con un puñado de algo que no era metanfetamina. Además, el título es una referencia a una línea de la película La leyenda del indomable de 1967. Acuerdo no violento. Este es el tipo de trato que Walter y Jesse esperaban con Tuco, pero las cosas no salieron como esperaban. Tuco asesina a No 2 y los protagonistas al ver eso saben que no fue buena idea hacer negocios con Tuco, y como los episodios anteriores, este título también es una referencia a una línea de una película, esta vez de Fargo. This was supposed to be a no rough stuff type deal. 737. Esta es la cantidad de dinero que Walter necesita para su familia. Simplemente eso. $737,000. That's what I need. That is what I need.
A la parrilla o grill en inglés. Este es un título ambiguo y quizás intencionalmente engañoso por parte de los realizadores. Además, grill tiene múltiples significados y todos juegan con la idea de algo sometido al fuego, al calor o a la presión. Aunque literalmente significa asado a la parrilla, como carne o vegetales, también tiene usos figurados. En el contexto de Breaking Bad, puede relacionarse con lo siguiente: interrogatorio intenso. En la jerga angloparlante, grill o grilling significa que alguien está siendo interrogado con presión o cuestionado duramente. En el episodio, Walter y Jesse están atrapados con Tuco, quien los interroga y los presiona para saber si puede confiar en ellos. Están literalmente bajo fuego. Dientes grill o grills. En la cultura hip hop y criminal, grills son joyas dentales, generalmente de oro o diamantes, que cubren los dientes, como los de Tuco. Y por último, tenemos la tensión como calor literal. Todo el episodio transcurre en un lugar cerrado, en medio del desierto, bajo presión y amenaza constante. La sensación es como estar siendo cocinado a fuego lento, una situación donde se va acumulando el peligro y el calor, como en una parrilla. Picadura de una abeja muerta. Hace referencia a que Hank recibió los dientes de Tuco como regalo de la DEA. Por lo tanto, Nunca lo vi así, wow. el título hace referencia a que, aunque la abeja esté muerta, aún puede picarte e incluso aún más fuerte. La muerte de Tuco le sigue causando daño a Hank y obviamente a Walter y Jesse. Por ejemplo, este último está bajo el radar de Hank, porque su auto fue encontrado en la cabaña de Tuco. Por lo tanto, el daño potencial viene después de que una persona muere. Y como varios episodios anteriores, este título es una línea de la película Tener y no tener de 1944. Was you ever bit by a dead bee? You know you gotta be careful of dead bees if you're going around barefooted. Because if you step on them, they can sting you just as bad as if they was alive. Especially if they was kind of mad when they get killed. Abajo, este nombre alude a que muchos personajes están en esa posición, ya que tanto Jesse como Walter los vemos en situaciones complicadas. Jesse está sin hogar, Walter tiene problemas con Skyler y está perdiendo el amor y respeto de su familia, y Skyler, al no saber que oculta su marido, también la deprime, lo que causa problemas. Rotura. Luego de que Skinny Pete es asaltado, Jesse le dice a Walter que es una simple rotura. Dude, it's called breakage, okay? Hank también experimenta cierta rotura mientras lidia con su estrés postraumático. Y la psique de Hank estaba hecha mierda en esta parte. De hecho, me gusta mucho cómo, creo que ya lo he mencionado, no me acuerdo si lo he mencionado, que el arco de Hank en la temporada 2, temporada 3 un poquito, más que nada se demuestra bastante cómo él, la decisión de tomar, o sea, la decisión de tomar todo el peso vos solo y no pedir ayuda porque te parece que sería menos hombre. O sea, yo siento que tiene cierto grado de masculinidad tóxica en el sentido de sí, estoy bien, no necesito ayuda de nadie, yo puedo solo cuando él no está bien y no quiere pedir ayuda pese a que está completamente traumatizado. Y de hecho, se demuestra bastante bien con la escena de la ducha donde está Hank y María hablándole, preguntándole qué pasa si te ayuda y todo eso. Y que debería tomar un descanso. Cuando Hank dice, no, no lo necesito. O sea, es como que se alimenta esa necesidad de tener que actuar por su cuenta y tener que hacer todo por su cuenta y seguir adelante, y en vez de preocuparse por su propia salud mental y ser ayudado. Peekaboo es bastante simple de entender. Jesse juega con el niño a ese juego. Negro y azul. La canción del principio tiene ese nombre. También hace referencia al de la vestimenta de Heisenberg, negra, mientras que la metanfetamina que cocina es azul. Por otro lado, la televisión de Jesse también tiene los colores del título. Better Call Saul se llama así porque literalmente Saul Goodman hace su debut en el programa. También es porque una de las primeras cosas que escuchamos al inicio es Better Call Saul y al final del episodio también. I better call Saul. Better call Saul. 4 días afuera. Walter y Jesse pasan 3 días seguidos en el desierto cocinando metanfetamina, y también se llama así porque los resultados de Walter tardan 4 días. Over o terminado.
Este es el episodio en el que Walter muestra por primera vez sus intenciones de dejar el negocio, ahora que se enteró de que su cáncer está en fase de remisión. Mandala significa círculo o rueda en sánscrito, y el episodio parte con una rueda de la bicicleta de Tomás. También es una referencia a la enseñanza budista de la rueda de la vida, ya que el episodio comienza con la muerte de Combo y termina con Skyler a punto de dar a luz. O sea, se abre con una muerte y termina con un Capítulo nacimiento. 4 de afuera. Sí, tiene muchos tintes cómicos, pero sí que tiene sus momentos tensos e interesantes. Además, este es el capítulo 11 de la segunda temporada, y lo más impresionante es que guarda una conexión directa con los episodios 11 de la tercera y cuarta temporada. Para empezar, aquí se nos presenta por primera vez a Tomás, el niño que más adelante, en el episodio 11 de la tercera temporada, descubrimos que está relacionado con Andrea y Brock. Además, en Mandala también se introduce a Gustavo Fring, quien conoce a Walter por primera vez. Esta relación culmina con una ruptura definitiva precisamente en el capítulo 11 de la cuarta temporada. En cuanto al arco de Ted Beneke, en este episodio de la segunda temporada nos enteramos de sus fraudes fiscales, y en el episodio 11 de la cuarta temporada, Skyler decide ayudarlo con el dinero. Por último, entre estos capítulos hay planos visuales que son muy similares, reforzando aún más el paralelismo narrativo. En resumen, todo es un círculo. Phoenix. Este título podría interpretarse como una referencia a algo que surge de las cenizas, como el ave fénix. Holly acaba de nacer, mientras que Jane muere al final del episodio, lo cual invierte el orden típico de la metáfora, pero se entiende el punto. Es muy probable que el título también haga alusión al hecho de que Jane nació en Phoenix. And place of birth? Phoenix. Además, el dispositivo del que hablan Walt y Donald, que detecta agua en Marte, se llama Phoenix Lander. Por otro lado, podríamos decir que el negocio de Walter y Jesse también renace de las cenizas gracias al nuevo trato que hacen con Gustavo. ABQ es la abreviatura de Albuquerque, y si juntamos el título de este capítulo con los de los episodios 1, 4 y 10, estaríamos formando la frase 737 cae sobre Albuquerque, y 737 es el número modelo del avión Boeing que se estrelló. La puta que me parió este show de mierda. No más. ¿Cómo piensa todo? El título representa múltiples situaciones a lo largo de la historia: el deseo de Walter de abandonar el negocio de la metanfetamina, el abandono de la heroína y las drogas en general por parte de Jesse, y el deseo de Skyler de terminar su matrimonio con Walter. Caballo sin nombre es la canción que Walter canta al principio del episodio y al final. Además, cuando Walter sale enojado de su auto, le dice esto al oficial. Esto es irónico, porque solo unos segundos antes estaba escuchando una canción del grupo América, pero básicamente la letra de la canción describe a un hombre que viaja durante muchos días por un desierto, quizá como una analogía de la propia soledad de Walter. Y por último, estaba hecho Saul mierda. Al menciona inicio de la un temporada 3 caballo creo que fue lo más decaído que iba Walter. en su conversación con Walter. Back on the horse and do what you do best. IFT, acrónimo de I fucked Ted, o tuve sexo con Ted. Esto le dice Skyler a Walter al final del episodio, anunciándole su infidelidad. Por otro lado, fucked puede significar que alguien fue jodido, engañado o traicionado, que está en problemas, acabado o incluso muerto, dependiendo del contexto. También puede tener connotaciones sexuales, pero eso varía según el uso. Ya sabiendo esto, IFT también se podría significar I fucked Tortuga, porque es un personaje al que terminan decapitando, es decir, termina muy mal o jodido. Luz verde significa dar permiso para proceder con algo. Gustavo Fring le da luz verde a Walter para que vuelva a cocinar, y para simbolizarlo, el episodio termina con la imagen de un semáforo en verde. Asimismo, Hank quiere que su jefe le dé luz verde para continuar con su búsqueda de Heisenberg, y posiblemente
se refiere a cómo Gustavo se asegura de que Walter obtenga una parte de la metanfetamina azul de Jesse, a pesar de no estar involucrado en su preparación, casi como una forma de tentarlo o más bien manipularlo para que acepte su oferta. Más, al igual que el episodio 1 de esta misma temporada, el título presenta múltiples situaciones a lo largo de la historia. El nombre también se yuxtapone al primer episodio de la temporada 3, No Más, donde Walter decide dejar el negocio de la metanfetamina, pero cambia de opinión en este episodio. Decide continuar en el negocio de las drogas y Hank Y siempre era, no voy a irme del... No voy a irme o sea, voy a dejar el negocio. 3 horitas después, voy a volver al negocio. 3 horitas después, voy a dejar el negocio. 3 horitas después, voy a volver al negocio. busca más casas rodantes. Atardecer simplemente hace referencia a que Gustavo se reúne con los primos al atardecer para darles luz verde para asesinar a Hank, y mientras sucede eso, Walter y Jesse ven cómo la caravana es destruida, en el atardecer por supuesto, ya que tiempos más oscuros para Walter y Jesse se avecinan. Además, sunsetting o atardecer se dice para cuando alguien necesita que algo desaparezca sin dejar rastro, como hacen con la caravana al final del episodio. 1 minuto. En el flashback inicial, Héctor Salamanca ahoga a uno de sus sobrinos y dice esto. ¿Cuánto tiempo crees que tenga ahí abajo? 1 minuto. Skyler también dice el título del episodio. Y finalmente tenemos el de Hank, cuando le informan que tiene 1 minuto para escapar antes de que sea atacado por 2 hombres. Te veo o I see you es un juego de palabras con la palabra Uzi, que es por supuesto el lugar donde se encuentra Hank y Leonel Sí, claro, como el de Murder Drones. es decir, en cuidados intensivos, pero en inglés se escribe I see you, que suena como I see you o te veo. También podría referirse a la reacción de Leonel al ver a Walter, en su manera silenciosa, y Gustavo ve a Walter en el hospital visitándolo luego de que éste le diera una excusa para no ir a trabajar. También podríamos decir que Gustavo pudo, entre comillas, ver cómo mataban a Juan Bolsa, porque seguramente él estuvo detrás de la redada que acabó con Juan Bolsa. Kafkiano, frase que está presente en 2 puntos del episodio. Sounds kind of Kafkaesque. Yeah. Totally Kafkaesque. What the hell's up with that? That's messed up, yo. That's Kafkaesque. Church. Este término proviene del autor Franz Kafka y describe situaciones absurdas y burocráticas que se sienten incontrolables e incomprensibles. En pocas palabras, hace referencia a un mundo donde, aunque lo intentemos, no tenemos el poder para cambiarlo. Un gran ejemplo lo da Jesse en este capítulo. Se queja de que su jefe, Gustavo, gana casi $100 millones en 3 meses solo por ser el que manda, mientras que él, que es el que realmente trabaja, solo recibe $1,5 millones. Es una desigualdad absurda, algo burócrata y fuera de su control, tal como ocurre en muchas estructuras sociales, y es algo que no se puede cambiar. Este tipo de situaciones es lo que define lo kafkiano de la sociedad. Otro ejemplo sería Walter, un profesor de química que tiene que cumplir 2 horarios burócratas como profesor y en el lavado de autos, que lo consume poco a poco hasta llegar a lo absurdo, convirtiéndose en el mejor cocinero de metanfetamina que ha habido. Como dijo Franz Kafka, tiene un miedo terrible a morir porque aún no ha vivido. Antes de que Walter se convirtiera en Heisenberg, temía morir porque sentía que aún no había vivido plenamente, atrapado en una vida frustrante y monótona. Su transformación en Heisenberg es una reacción Igual es terrible que siendo profesor no puedas cumplir tipo con el dinero necesario para vivir y tengas que hacer 2 turnos laborales, boludo, dale. a esa sensación de vacío, buscando dar significado a su vida a través de decisiones drásticas, aunque destructivas. Para él,
El miedo a la muerte lo impulsa a cambiar, buscando finalmente existir de manera radial. Ahora sabiendo lo que es kafkiano, también puede presagiar el deterioro emocional de Jesse después del asesinato de Gale, un proceso que finalmente comenzó con este episodio cuando Jesse, Skinny Pete y Badger deciden comenzar a vender en las reuniones de terapia de Narcóticos Anónimos. La mosca, casi ligado con la definición del episodio anterior, Kafka es conocido principalmente por la metamorfosis, donde un hombre despierta un día convertido en un enorme insecto. Es que me encanta porque es alto libro, boludo, encima. Esto podría ser una referencia a este episodio. También podría ser una referencia a la transformación de Walter en algo repugnante e inhumano en el transcurso de la serie, similar a lo que le sucede al protagonista de la metamorfosis. Asimismo, la mosca simboliza la culpa que Walter lleva consigo, como una presencia constante que lo atormenta. Esa mosca está siempre en su mente, recordándole sus actos y haciéndolo sentir mal por sus decisiones. Este sentimiento de culpabilidad es lo que se refleja a lo largo del capítulo. ABQ, el cuadro que Jesse y Jane miran en el flashback, es de Georgia O'Keeffe, que vivía en un pueblo llamado ABQ en Nuevo México. Medias medidas. No more half measures, Walter. El título se refiere al discurso que Mike le da a Walter cuando aparece en su casa. Walter, entre comillas, aprende del error de Mike de la historia que le contó y hace una medida completa al matar a los traficantes de Gustavo. You said no half measures. Yeah. Funny how words can be so open to interpretation. Medida completa. full Básicamente, measure, claro. Walter y Jesse terminan tomando la medida completa de matar a Gale para salvar sus propias vidas. En contraparte, Mike tomó una media medida al no matar a Walter cuando tuvo su oportunidad, y esa decisión terminó costándole caro. Cutter, en la escena inicial, Esperemos un microsegundo. Esperemos un segundo. Un microsegundo no, porque es imposible. Pero esperemos un segundo. Voy a abrir Discord, que me había olvidado que lo había cerrado. Ahí está. Vale. es lo primero que vemos, y Gale usa ese cúter para desempacar el equipo del laboratorio de metanfetamina. Más tarde, Gustavo usa, presumiblemente el mismo cúter, para matar a Víctor. Claramente es un arma de Chekhov. Revólver calibre 38. Es el tipo de arma que Walter compra con la intención de usarla contra Gustavo, y Snuff, palabra que está en el título en inglés, se puede traducir como desaire, que es una muestra de desprecio, indiferencia o rechazo hacia alguien. La descortesía se puede tomar como desaire y se refiere a un detalle desagradable al reflejar poca consideración por el otro, o cuando una persona se siente subestimada por el otro. En este episodio pasa mucho eso, como cuando Mike le dice a Walter que Gustavo nunca lo volverá a ver, también cuando Bogdan rechaza a Skyler cuando ella le pide comprar el lavado de autos. Mike desaira a Walter cuando éste le pide que lo lleve a una habitación a solas con Gustavo para matarlo. También tenemos los momentos de cuando Hank trata mal a Marie, que Gustavo no quiere ver a Walter, y finalmente Badger y Skinny Pete desairan a Jesse cuando rechazan a seguir en la fiesta. Y el número del revólver es 38. En Breaking Bad se repite muchas veces ese número, porque recuerda al número de la dirección de la casa de Walter. Este número también se repite en el capítulo Mandala. 38 pounds. Ready to go at a moment's notice. También podemos ver ese número en el capítulo Un Minuto, cuando cambia la hora del reloj. Casa abierta. Espera un segundo. En
En este episodio, la cleptomanía de Marie regresa y se manifiesta robando en las visitas a las casas abiertas. También se refiere a que la casa de Jesse ahora está abierta a todos con su fiesta al parecer interminable. Viñetas o puntos clave. Se refiere a Skyler enfatizando que Walter debe prestar especial atención a los puntos clave en la conversación falsa que preparan para Hank y Marie. También vemos varios puntos clave en la pizarra de una reunión de jugadores anónimos. Copiloto o Shotgun. El título del episodio puede hacer referencia al tipo que supuestamente iba a asaltar a Jesse con una escopeta, ya que Shotgun traducido al español es escopeta, pero también hace referencia a la costumbre anglosajona de decir shotgun en lugar de copiloto, puesto que Jesse en todo el episodio va a ese lugar acompañando a Mike a ir a distintos puntos para recolectar dinero, arrinconados o acorralados. Se llama así puesto que así se siente Walter con el interrogatorio de Skyler, y luego ella se siente así con el discurso de Walter de que él es el peligro, y el título en inglés es así, y dentro de esa palabra está corner, que significa esquina, lo cual refuerza el simbolismo del episodio con el monumento de las 4 esquinas y que Walter rompa el cuadro de Bogdan en la esquina de un mueble. Perro problemático. El título simplemente hace referencia a que Jesse le cuenta a su grupo de rehabilitación sobre un perro problemático que mató, cuando en realidad está hablando de cuando mató a Gale. Ciertamente, es un perro que le ha dado problemas, porque después de matarlo, entró en depresión. Hermanos. Se refiere al pasado de Gustavo y a su relación con Max, cuando intentaban iniciar su imperio de metanfetamina, y como el capítulo habla de hermanos, podríamos considerar a Marco y Leonel, quienes fueron asesinados, y Gustavo se lo hace saber a Héctor en un flashback de este episodio. Bug, palabra que se puede traducir como micrófono o insecto, y buscándole un significado al título podría interpretarse como ambas, pero en este episodio aparecen muchos rastreadores GPS. You put a bug on my car? En el capítulo, Hank ve el recorrido diario que hace Gustavo después de haberle puesto un rastreador a su auto, y Walter esconde uno de esos en el auto de Jesse para comprobar qué tanto hace con Mike y Gustavo. El título también podría referirse a este término, usualmente asociado con molestar a alguien, y tal vez hable de cómo Hank está siendo una molestia para Walter. Asimismo, como el título también puede significar insecto, puede ser una posible referencia al episodio La Mosca, ya que las aperturas de ambos episodios están filmadas de manera algo similar. Salud. Don Eladio lo dice justo antes de que él y el cartel beban Zafiro Añejo. Salud. Lo dijo con una regana, boludo. El capítulo termina con la venganza de Gustavo por lo que le hicieron a Max. Esto nos hace creer que este detalle está relacionado o es una referencia con el capítulo 8 de esta misma temporada, porque en ese capítulo tenemos un flashback del pasado de Gustavo, donde asesinan a Max y desde ese día que Gustavo quiere vengarse. Que nos muestren el número 8 tantas veces como en las nubes, en el rostro de Jesse, en el avión o en la casa de Walter se puede tomar como un recordatorio, ya que en el episodio 10, es decir Salud, después de tantos años pudo tomar venganza. Salud también se puede referir al hecho de que mucha gente estaba con su salud deteriorada al final del episodio, como Walter, Gustavo y Mike, o muertos, como la gente del cartel. Entrepiso o crawl space se refiere al lugar donde esconde el dinero Walter y a su risa maníaca y escalofriante al final del episodio. Se supone que los entrepisos también se conocen como espacios confinados, generalmente privados, oscuros y debajo de las casas, lo que podría ser una metáfora de cómo Walter quiere permanecer en un entrepiso confinado del mundo con todo lo que sucede a su alrededor. Fin de los tiempos. Saul lo usa para describirle a Jesse la situación actual de todos. The end times, kid. End times. Asimismo,
se refiere a la ruina o la destrucción de una operación, un término comúnmente usado para referirse a tiempos de inminente fatalidad, que puede aplicarse a la situación actual de Walter, cara a cara o face-off, puesto que presenciamos la culminación del enfrentamiento final de Walter y Gustavo, así como el de Gustavo y Héctor, en donde este último mira a Gustavo a los ojos después de mucho tiempo, y que se llame cara a cara se refiere de forma irónica que Gustavo y Walter nunca comparten pantalla. Por otro lado, face off también puede entenderse como cara desprendida, aludiendo a la impactante escena final en la que Gustavo sale de la habitación con la mitad del rostro destruido, exponiendo literalmente su doble cara. En sus últimos segundos de vida decidió acomodarse la puta corbata. Murió como vivió, y ahora Walter seguirá viviendo de esa manera, con una doble vida. Vive libre o muere, lema de New. Interesante, espera un segundo. Que alguien me etiquetó. Vale, ahí está. New Hampshire, lugar en donde Walter llega después de los acontecimientos de Ozymandias. Asimismo, puede ser un posible presagio de la muerte de Walter y el destino de Jesse. Madrigal. Este episodio se llama así puesto que finalmente se presenta en la pantalla después de haber sido mencionada en algunos episodios anteriores. Además, un madrigal es un tipo de canción poética interpretada por dos o más personas, sin acompañamiento de instrumentos musicales. Esto hace referencia a la nueva sociedad entre Walter, Jesse y Mike, quienes ahora trabajan juntos sin una figura de autoridad que intervenga en su negocio. Pago por riesgo. Se refiere a los pagos que Mike debe hacer a sus socios encarcelados para asegurar su silencio. Este punto de la trama es lo que Mike y Walter discuten al final del episodio y juega un papel importante en los eventos futuros. 51. En este capítulo, Walter cumple 51 años. Claro. Curiosamente, Skyler usa una taza del Área 51 como cenicero al final del episodio. La hora del reloj de Walter cambia de las 11:50 a las 11:51 pm al final del episodio. El título también puede hacer referencia al porcentaje, ya que ahora ha pasado un año desde el primer capítulo, que comenzó con el cumpleaños de Walter, y como el programa también termina en un cumpleaños de Walter, es decir, un año más, por lo que a partir del episodio 4 de la quinta temporada estamos oficialmente en más de la mitad de la serie en la línea de tiempo que puede representarse por 51%. Carga de muerte. Se refiere al robo de un tren de carga en una zona muerta, pero también podría referirse a la muerte de Drew Sharp, quien se convierte en una carga muerta después de que Todd lo asesina. Además, los dos capítulos anteriores presagiaron este capítulo. Listen, Walter, just because you shot Jesse James, don't make you Jesse James. Nothing stops this train. Nothing. Adquisición. Jesse y Mike aceptan una compra de acciones por el retiro del negocio de la metanfetamina, un tercio para Mike y otro para Jesse de la metilamina. También hace referencia a la exigua compra de acciones que recibió Walter de Grey Matter en su época. Di mi nombre. Se llama así porque Walt dice esa frase, obligando a Declan a reconocerlo como Heisenberg. Say my name. Heisenberg. Nosotros, como espectadores, podríamos entender que eso demuestra que por fin Walter tiene el poder y reconocimiento que tanto quería. Por otro lado, Walter exige los nombres de los 9 hombres de Mike, pero Mike se niega, planeando sobre todos. Este es un poema de Walt Whitman que aparece en el libro que Gale le regaló a Walter. Podríamos decir que el poema habla del viaje de Walter como villano, desde el ascenso hasta la caída, y también de todas las muertes que ha cometido. En este capítulo serían las de la cárcel, pero es en general. Asimismo,
toca temas de muerte, inmortalidad y alma. Walter cree que ha logrado algo trascendente, algo más grande, pero la serie deja claro que esa trascendencia es ilusoria. El título también sugiere que alguien se eleva por encima de todo, mirando desde arriba, con una visión panorámica. En este episodio, Walter está en la cima de su imperio. Ha eliminado a sus enemigos y ahora domina el negocio. Literalmente, Es que literal, se encargó de todo. planea sobre todo. Y por supuesto, también se refiere a que varias referencias se deslizan por todas partes. Sí. No, sí. Do yourself a favor and learn to take yes for an answer. Lydia, learn to take yes for an answer. Me encantan estos pequeños paralelismos que tiene la serie. All right, we're gonna make a lot of money together. We're going to make a lot of money together. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. So 3 shots. Just boom, boom, boom. You know what I'm saying? Surgical. I'm out. I'll do the treatment. Would you take a drive with me? I'd like to show you something. Take a drive with me. You and me. Who's you and me? So what do we do? We? Who's we? Oh. Qué pequeños detalles. Nah, es que es increíble, man. Gotta go take this. Oh, female? Lewis. Hey, do you want to watch a movie? Hey, Lewis. Ah, One moment. Where do you suppose these come from? I've seen this one before. Y por último, tenemos esta gran referencia en la última cena feliz que Walter tuvo con su familia. Inicia con tomas muy similares a los flash forward de las escenas del accidente de avión de la temporada 2. Dinero sangriento. Jesse se refiere así a su dinero, ya que para obtenerlo tuvo que morir mucha gente. Blood money. Enterrado se llama así porque Walter entierra su dinero en el desierto Le y costó un porque montón el de trabajo laboratorio ahí, de hijo de puta, Declan para hacer todo es un eso. autobús enterrado Onda, bajo imagínate enterrar unos barriles llenos de dinero ahí en medio del desierto con el calor, boludo. Y teniendo cáncer. tierra. Además, Skyler entierra la verdad de Hank y Marie. Hank entierra su evidencia del caso Heisenberg a la DEA, o que Walter literalmente cava las tumbas de Hank y Gómez, y por último, Jesse se siente enterrado con la culpa. Confesiones, ya que hay varias en el transcurso del episodio, como la de Walter revelándole a su hijo que su cáncer volvió, o cuando Marie le sugiere a Walter que se quite la vida. También está la entre comillas video confesión de Walter, y Sol diciéndole la verdad a Jesse de que sí le quitó el cigarro con ricina, o la confesión en la conversación de Walter y Jesse, en donde este último le pide que deje de manipularlo. Por cierto, como muchos saben, la matrícula de Sol se traduce como consigue un abogado, pero como Walter tapa la primera letra, nos queda la frase wire up, presagiando que Jesse usará un cable o micrófono para grabar a Walter, en donde confesaría, pero al final no pasa nada de eso. También podríamos conectarlo del cable con el cable que limita los movimientos de Jesse cuando cocina para los neonazis. Perro rabioso. Sol se refiere a Jesse como un perro rabioso al que hay que sacrificar, pero el señor White se opone. Do not float that idea again. Tohayoli.
es el lugar donde Walter tiene enterrado su dinero y donde ¿Y Hank cuánto te sirve? finalmente esposa a Walter. Además, es el lugar donde Walter y Jesse cocinaron por primera vez y eventualmente sucede el clímax de toda la serie, Ozymandias. ¡Oh! El capítulo de Breaking Bad. O sea, no me parece... No sé si es el mejor. Es top tier igual. Pero qué capitulazo. Eso sí, te lo sé, chicos. Te lo sé. Está haciendo una referencia a Ozymandias de... o sea, de Watchmen. Obviamente, gente, tiene que hacer referencia a Ozymandias de Watchmen, amigo. ¿Qué si no? ¿Qué si no? ¿Qué significa Ozymandias si no? Arre. Este es un poema de Percy Bysshe Shelley, que creo que todos conocemos a estas alturas, pero de todas formas lo explico brevemente. Conocí un viajero de la tierra antigua que dijo: dos enormes piernas de piedra se yerguen sin su tronco en el desierto. Junto a ellas en la arena semi-hundido, de escasos rostros hechos pedazos, cuyo ceño fruncido y mueca en la boca y de de frío dominio. Cuenta que su escultor comprendió bien esas pasiones, que todavía sobreviven grabadas en la piedra inerte, a la mano que se mofó de ellas y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen las palabras: yo soy Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, oh poderoso y desesperado. No queda nada a su lado, alrededor de las ruinas de ese colosal naufragio, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos, las solitarias. El poema tiene como tema la eventual caída de todos los reyes e imperios. Literalmente, habla de una estatua en ruinas del antaño gran gobernante Ozymandias, que funciona como una alegoría de la vida derrumbada, al igual que su imperio, de Walter. Estado de Granito o Granite State. Este es el apodo de New Hampshire, donde Walter se ha mudado. Lo otro que se podría significar es que el granito es una roca que se forma por el enfriamiento lento del magma, y donde vivirá Walter por meses está lleno de granito. Además, esa roca tiene una estructura cristalina. El señor White era un experto en cristalografía. De hecho, contribuyó en la investigación de estructuras cristalinas, donde ganó un reconocimiento por haber ayudado. Y bueno, esa estructura también recuerda al cristal de metanfetamina. Por otro lado, granito en inglés es sinónimo de gris, entonces el título también puede relacionarse con Grey Matter, por lo que vemos al final. Y eso es solo la parte del granito. Ahora falta el significado de estado. Todos los personajes principales están en el mismo estado, como el de una roca o granito, fríos sin emociones. Todos están atrapados en situaciones difíciles y ninguno de ellos tiene el poder de cambiar su situación. Por último, también se puede relacionar metafóricamente con el episodio anterior. El poema de Percy Bysshe Shelley describe la inevitable caída de imperios. Acá vemos exactamente eso y también que no solo la caída de Imperio Gesem, es la caída de la familia White, pero por completo. Del monumento o estatua de Ozymandias, que curiosamente se construyó con bloques de granito. La estatua finalmente cayó y quedó en un estado de granito. Walter es la estatua y está en el mismo estado. Felina. Acá está. Felina. El capítulo que puede quebrar a cualquier hombre. Un anagrama de finale mujer, o final. Obviamente. También hace referencia a una sí, eso era más de finale. Qué inteligente igual eso. Canción de Marty Robbins llamada El Paso, que además se escucha al principio del capítulo, canción que trata sobre un vaquero sin nombre enamorado de Felina, una bailarina de cantina. Por celos, mata a otro vaquero y debe huir un largo tiempo. Con el tiempo, regresa para ver a Felina. Sin embargo, le disparan en el costado y muere en los brazos de Felina, su amada. En el episodio, Walter se aleja 6 meses tras arruinar su vida. Vuelve para arreglar las cosas, recibe un disparo en el costado, como el vaquero, y muere en el lugar que más amaba, su, entre comillas, Felina, donde cocinaba metanfetamina. Y además, el título Felina puede dividirse en los símbolos químicos Fe, hierro, Li, litio y Na, sodio, que representan sangre, metanfetamina y lágrimas, respectivamente, claro. Esta interpretación
refuerza el desenlace trágico del episodio: violencia, droga y sufrimiento. Es Y como bueno, saber sudor y lágrimas, literalmente, de sudor, Walter metanfetamina. dejó su sangre en un laboratorio de metanfetamina junto con una lágrima y murió donde su querida felina. Muy buen video. Video top tier, boludo. Si no siguen a este chabón y son fan de Breaking Bad, no sé qué están haciendo. Síganlo de una vez, boludo. Hace unos trabajos geniales. Y qué serie Breaking Bad, loco. Qué buena serie, boludo. Serie toda god. Y ver Call Saul también, obviamente. Vean esas dos series, boludo. Son top tier, boludo. Qué buena serie, loco. Y qué buen video. La verdad, me gustó un montón.